Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a ver. La semana pasada hemos estado viendo los aspectos fundamentales de la comprensión lectora. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estamos viendo eso? Ahora, en los aspectos de la comprensión lectora estaba la concentración como primero, luego teníamos el usar la vista y la mente en forma coordinada, ¿no? Leer la idea, por idea es conversar con el autor. Debemos despojarnos de nuestros prejuicios, la D. La E, lenguaje del autor. El lenguaje del autor puede ser objetivo y subjetivo. Eso fue lo último que vimos, la E. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta semana vamos a continuar con lo que sigue para continuar con nuestras clases. Vamos a ver acá, acá está. Ahí está. Estrategia para la comprensión lectora 2. ¿Ya? Vamos a ver. Cuando, por ejemplo, nosotros escribimos o leemos, quiero que observen las siguientes oraciones. Aquella joven estudia en el Instituto Nelson Rockefeller. Iremos a pasear otro día. Su salud está algo desmejorada. Acudieron bastantes curiosos del accidente, al lugar del accidente. 2 jóvenes fueron los primeros candidatos. El niño comió doble ración de postre y condecorarán a ambos deportistas por sus hazañas, ¿no? Ahora, los objetivos, los adjetivos que acá ustedes ven, además de señalar una cualidad, pues son adjetivos calificativos, sirven para especificar o determinar el sustantivo. Ahí vemos
los adjetivos determinativos, o simplemente determinantes, si se quiere. Hay diversos tipos de determinantes. Por ejemplo, demostrativos, donde están ese, aquel, ¿no? Acá dice aquella joven. Entonces, ese es un adjetivo demostrativo, ¿no? Indefinidos, tal, cierto, otro, alguno, cualquiera, ¿no? Acá, otro día. Eso está en adjetivo indefinido, ¿no? O el determinante de indefinido, adjetivo determinante indefinido. Posesivos, mío, tuyo, suyo. Ahí está. Cuantitativos, todo, mucho, poco, bastante. Acá también he puesto bastante. Numerales, que se pueden subdividir en cardinales, 1, 2, 3, ¿no? Acá los jóvenes. Ordinales, primero, segundo, tercero. Múltiplos, doble, triple, acá, doble ración. Partitivo, medio, tercio, cuarto. Distributivo, ambos, sendos, interrogativos, qué, cuánto, cuál. Estos tienen que saber bien los adjetivos calificativos y en qué están determinados, ¿no? Ahora sí, vamos a ver, identificar e interpretar el propósito del autor. Nosotros sabemos que cuando leemos un texto, tenemos que buscar cuál es el propósito de el autor. Tenemos que saber buscar el propósito. Informar puede ser donde dar su punto de vista, o persuadirnos o convencernos de la validez de su opinión y que la asumamos, ¿no? Pero para esto hay que distinguir esto que es importante, tener claridad entre hecho, opinión y inferencia e inferencia, ¿no? Cuando vamos a leer un hecho, son sucesos o acontecimientos reales que han pasado, ¿no? Y que dan un informe de lo que ha habido, ¿no? Son evidentes, son comprobables. Cuando tú informas de un hecho, siempre se tiene que decir las cosas tal cual son, ¿no? En cambio, una opinión ya es un juicio de valor. Viene a ser un punto de vista particular sobre acontecimientos. Esto es decir, tomar posición ante un suceso, ¿no? Yo opino de que esto es así. O sea, tu opinión, eso corresponde a tu mismo posición frente a un acontecimiento que ha ocurrido ese día, ¿no? O que está ocurriendo en la coyuntura nacional o mundial, o lo que vayas a escribir, ¿ya? En cambio, inferencia es el razonamiento aparte que se basa en el hecho a partir de él. ¿Ya? O sea, tú sacas una conclusión de eso. Se puede inducir o deducir otra situación. O sea, otra cosa que hubiera pasado, ¿no? Si los hechos hubieran ocurrido al revés, por ejemplo, ¿no? Esto quiere decir que es una conclusión sobre un suceso evidente. ¿Ya? Si no se basa en este hecho comprobable, deja de ser una evidencia. ¿Ya? Deja de ser una evidencia. Antes de eso, yo les quiero dejar que acá en los adjetivos me escriban dos oraciones
con los ejemplos de cada tipo de determinante. ¿Ya? 2 oraciones nomás me van a hacer con estos tipos de determinantes. Y esto me lo hacen llegar. ¿Ya? 2 observaciones. Dos oraciones. ¿Ya? Seguimos. A ver. Ya sabemos que tenemos que identificar e interpretar el propósito del autor, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que si el autor basa su escrito sobre hechos, lo que busca es informarnos, pues. Si el autor escribe de un acontecimiento que ha ocurrido, ¿no? En la realidad, entonces, lo que busca es informar al lector, ¿no? Lo que hacen los periodistas, por ejemplo, ¿ya? Pero si hace inferencia, o sea, se ha presentado primero el hecho y sobre ellos ha dado su opinión sacando inmediatamente su conclusión, ¿no? Entonces, ya sabemos que es una inferencia, ¿no? Donde no solo informa, sino participa con sus puntos de vista, ¿no? Esta manera de escribir la tienen pues los analistas políticos, por ejemplo, o los que escriben libros sobre un acontecimiento real, ¿no? Por ejemplo, un libro de historia, lo escriben. Ahora, está tratando de sustentar sus criterios, ¿no? O si no, persuadirnos de que su criterio puede ser el realmente válido, ¿no? Ahora, si si el autor opina sin presentar un hecho evidente, o sea, va a opinar sobre algo que no está, ¿no? Que es donde debería partir, estaría tratando de convencernos, pero sin una base sólida de sustentación. No tiene dónde se va a sujetar para presentarnos un hecho. No hay hecho. ¿Ya? Hace una opinión sobre algo que no ha pasado realmente. Ahora, el uso de connotaciones. Primero, lo primero que tenemos que hacer es identificar los sentimientos y prejuicios del autor. Una vez que hemos identificado los sentimientos y prejuicios del autor, ¿no? Porque esto le da pues al texto una apreciación subjetiva, no es objetiva, porque las connotaciones significan palabras con una doble idea. ¿Ya? Hay doble idea. Con una de ellas, que se relaciona con una emoción, ¿no? Y con la misma palabra se pueden relacionar 2 o más ideas. El término puede estar de diversos sentidos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, decimos, es conveniente oponerlo al significado donativo, ¿no? Denotativo. Por ejemplo, el humano. El significado denotativo es la definición que encontramos en el diccionario, ¿no? En este caso, pues es racional y moral, ¿no? Ese ser humano, una persona racional y moral. Pero el significado connotativo, en el sentido en que asume por factores culturales, por ejemplo, en este caso, el humano pues comunica una actitud, un sentimiento, una generosidad, ¿ya? Por ejemplo, si decimos acá, si te portas mal, te van a salir oreja de burro, ¿no? Entonces, esa es una palabra en hechos connotativos, ¿ya? Acá a ver, en estos hechos, opiniones, también hay ejemplos, pues, ¿no?
discúlpenme que no les haya podido decir ejemplos, pero eh, una, un ejemplo, pues, solo hechos, por ejemplo, solo hechos, ¿no? Cuando eh, el autor va a presentar hechos eh, que él ha visto, ¿no? Por ejemplo, escribe: la Comisión de la Verdad investiga la tortura y desaparición de personas ocurridas en el Perú en los últimos 20 años, ¿no? Durante los gobiernos de Belaúnde, de García y de Fujimori. Ese es un hecho nada más, ¿no? Pero la inferencia, ¿no? El hecho es que la Comisión de la Verdad investiga la tortura y desaparición ocurridas en el Perú en los últimos 20 años, ¿no? Y la opinión es cuando dice, por ejemplo, su papel es importante para la reconciliación nacional, ¿no? Una inferencia, dice, porque juzga y sancionará a los que cometieron errores, ¿no? Solamente en ese texto chiquito es donde se dan pues, las tres maneras de escribir, ¿no? Esta opinión no solamente determinará ninguna conclusión válida, porque solo se sustenta en un hecho evidente, pues, ¿no? Que ha ocurrido y que las personas pueden hacer un uso eh, de lo que están viendo, pues, ¿no? Ya, ahora sí. Uso de las connotaciones ya está. Ahora sí. Ya. También, espérate un ratito. Si hace interferencia, opina. A ver, a ver. Acá. Cuando nosotros, nuestro idioma, pues, es polisémico, ¿ya? El idioma castellano es polisémico, ¿ya? Es decir, es connotativo, porque una palabra tiene un significado que se lo enmarca en un contexto, en una situación, ¿ya? La misma palabra puede enmarcarse en situaciones diferentes, pues, ¿no? Por ejemplo, decimos, tiene un mal genio en las mañanas, ¿no? O sea, que tiene un mal humor en las mañanas, ¿no? Pero también decimos, es un genio en matemáticas, o sea, es una persona erudita en las matemáticas, ¿no? O podemos decir, el genio del cuento, ¿no? Ofreció un deseo. Entonces, ahí es un personaje mágico, pues. Ya, por eso que esta palabra connotativa es muy variable en cuanto a sus significados, ¿ya? Ahora sí, la ambigüedad y los elementos tendenciosos. Pero también tenemos que identificar cuando las palabras pues son ambiguas, ¿ya? Son las palabras que permiten diversas interpretaciones. Por ejemplo, los textos diversos, ambiguos, expresan una mala relación. Las ambigüedades admiten distintas interpretaciones según la connotación que le dé el autor en sus palabras. Por ejemplo, dicen, es una gran ciudad, ¿no? Pero nosotros no sabemos a qué se refiere, si es una ciudad grande, ¿no? O es majestuosa, ¿no? Dice una gran ciudad, pero puede ser que sea grande o puede ser que sea majestuosa, ¿ya? O fue la primera que me llamó la atención, ¿no? Es yo no sé si lo reprendió, ¿no? O lo impactó, ¿no? O lo impactó. Porque dice, ahí fue la primera que me llamó la atención.
Otro que hemos encontrado dice, ha trascendido en la historia humana, ¿no? ¿Es porque ha sido importante? ¿No? Ha trascendido en la historia humana. ¿O es muy viejo? Tampoco, ¿no? O sea, no sabemos, ¿no? Acá dice, cuando decimos que un enunciado es ambiguo, nos referimos a que su significado no es claro, porque se puede interpretar de diferentes formas. Ejemplo, la gallina está lista para comer. Pueden ser entendidas como la gallina está lista para hacer comida o está lista para que le den de comer. ¿Ya? Ahí también nos confundimos nosotros con estas palabras ambiguas, ¿ya? Ambiguas. Ahora, vamos a identificar las ambigüedades, ¿ya? Por ejemplo, dice en esta lectura número 1, dice, el segundo esposo de Agatha Christie. ¿Saben quién es Agatha Christie, no? ¿Ah? ¿Saben quién es? Una escritora. Una escritora. ¿Ya? Ya estaba muy mayorcita cuando se casó, ¿no? Y acá los periodistas, pues, ¿no? Dice, Max, el esposo de Max Malloy, que fue un destacado arqueólogo, Christie fue una vez interrogada acerca de cómo se sentía estar casada con un hombre cuyo principal interés eran las antigüedades. ¿Ya? Entonces ella, que pues es por demás advertida en interpretar las preguntas, por dónde van, ¿no? Dice, un arqueólogo es el mejor marido que puede tener una mujer, dijo, mientras más vieja, su interés es mayor, ¿no? O sea, ahí nos damos cuenta, pues, cómo ella, pues, interpreta muy bien lo que le está poniendo el periodista, ¿ya? Ahora, en la otra sí ya hay diferentes, ¿no? Dice, la mamá lloraba en el matrimonio de su hijo con María, una muchacha común del pueblo. Al día siguiente, de madrugada, aparece el hijo con sus maletas. Mamá, María es virgen, la he dejado. Me parece bien. Si ella no es buena para nadie del pueblo, tampoco lo es para mi hijo. ¿Le entendieron ustedes? ¿Ah? A ver, Suseti Ramos. Suseti Ramos. Profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? Dígame, ¿qué le parece esos dos ejemplos? Interesante, profesor. ¿Por qué? Dígame su punto de vista. Porque tienen una forma de expresarse y cuando es para entenderlo, para comprenderse, diría, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque la Y, segunda es la que me quedaba pensando, que dice de que María, de la chica que era, y era y se le virgen. dijo, así, ahí me quedaba pensando.
Sí, pues, sí, o sea, ahí no dice nada en la lectura, pero esa es una novela, ¿no? Entonces, tenemos ahí para interpretar lo que nos dicen, ¿no? Y eso es lo que tenemos que nosotros identificar en los autores para poder hacer una comprensión de lo que realmente está pasando, ¿ya? A ver, como vemos, la ambigüedad no relaciona el tema con la hipótesis central, ¿no? Usa una o varias palabras connotativas y no aclara su significado, ¿no? No tiene implícita o explícita la concepción de conceptos centrales. O sea, ahí están las palabras por ponerse, pues, ¿no? Por ejemplo, una connotativa es cuando eh, esto estamos en la propaganda de la televisión, ¿no? Cuando hay un hecho, un robo o un asalto y el personaje, pues, es cholo o es negro, ¿no? Entonces, ahí, hasta han hecho chistes, pues, ¿no? Ven un negro corriendo, es ratero, un blanco corriendo, es deportista, ¿no? O sea, ahí estamos viendo cómo es la connotación esta, ¿no? En la televisión, las paisanas pues son consideradas sucias e ignorantes. Ahí tenemos, por ejemplo, la paisana Jacinta, por ejemplo, ¿no? Es un prototipo de cómo utilizan a las personas indígenas para la marginación, por ejemplo, ¿ya? El conductor de un programa de televisión, pues tiene que ser blanco, ¿no? Y de cabellos castaños, si no, no es conductor de un programa de televisión. Miren ustedes los programas, ¿acaso hay uno negro? ¿O hay un cholo? No. La televisión hace pues, su primer casting para sacar esas cosas, ¿no? Y también en Estados Unidos, por ejemplo, los hispanos son considerados pues sucios y perezosos. O sea, hay toda una connotación esta de la ambigüedad que nos hacen pensar todavía, ¿no? Y mucho más ahí, nosotros llamamos los estereotipos, por ejemplo, ¿no? Estereotipos, ¿ya? ¿Ya? Muchos veces usan estereotipos para encasillar a personajes o hechos tendenciosos, evitando pues la variedad o el cambio, ¿ya? Se aplica de manera simplificada a algo o a alguien que posee ciertos rasgos o características de tipo de comportamiento, de acuerdo con el grupo con el que algunos miembros presentan estos mismos aspectos, ¿no? Por ejemplo, los hispanos, los indios, los cholos, los blancos, que no, que está encasillado en estereotipos, ¿no? O cuando identifican los estereotipos, se descubren los prejuicios que tiene el autor, ¿ya? Acá para nuestro caso, ya que tenemos que identificar ciertos prejuicios que tiene el autor, no tenemos que estar atentos a estas lecturas para nosotros poder presentar eh, los estereotipos, ¿no?, que tiene el autor y que hacen ver sus prejuicios, ¿ya? Ahora, la presentación unilateral, ¿ya? El autor presenta un punto de vista de la información, muestra una sola cara de la moneda, donde cada situación puede ser apreciada de diferentes puntos de vista. Ahora, debemos cuestionar al autor que se parcializa sin presentar el otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, el otro. Espérate, acá lo voy a acomodar porque si no, cuando el otro punto de vista, ¿ya? Acá, por ejemplo, comúnmente vemos, pues, en los diarios,
cómo difunden un solo punto de vista, ¿no? En la información. Cada uno tiene el derecho de elegir la posición con el que se esté o no de acuerdo, ¿no? Para ello, lo importante es conocer las opiniones de otras personas. No solamente es un punto de vista y con eso queda, ¿no? Hay que conocer siempre los puntos de vista de las otras personas, ¿no? Entonces, el autor generalmente, cuando escribe, sí hace ver diferentes puntos de vista, ¿no? Ahora, comprender el último ya, el texto en forma integral, ¿no? Ya comprender pues significa pues el dominio de los procesos de presentamiento que permite dar significado a la realidad, pues, ¿no? Significa tener la capacidad de conocer los elementos de la información. Hay que reconocer. Definir las relaciones que se dan entre esos elementos y resumir dónde están presentes los elementos y sus relaciones. Acá tenemos aquí, ¿no?, el conocimiento, la lectura expositoria, la verbalización, releer, inferir, sincronizar, buscar o inferir significan palabras, visualizar, identificar palabras claves, el uso de organizadores, evaluar la comprensión, apoyarse en las pistas, ¿no? Y también, para leer, acá está todo lo que conlleva a la lectura, ¿ya? Ahora sí, díganme, ¿qué es lo que han visto? ¿Qué es lo que sacan de conclusión de todas estas formas que hemos sacado? A ver, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 11, ¿no? 11 puntos para poder identificar qué piensa el autor, cómo piensa el autor, qué manera tiene de escribir y qué conclusión nosotros podemos sacar cuando hacemos la lectura, pero pensada desde el comienzo, ¿no? Desde que hemos hecho una concentración, ¿no? Nos hemos puesto para captar todo lo escrito, ¿no? Haciendo los juegos, por ejemplo, o poniendo, pues, de manera eh, previa, cómo vamos a hacer para concentrarnos, ¿no? Porque hay concentraciones, por ejemplo, una que pueden hacerla es cierran sus ojos, ¿no? Ponen sus manos en la parte de la pierna acá, ya, están las manos así, ¿no? Y cierran sus ojos, ponen su cuerpo ahí en la espalda, ¿no? Y comienzan a contar, por ejemplo, o ponen a prestar respiración primero, toman aire, lo contienen, y lo botan ahí por la boca, ¿no? Unos 1 minuto, 2 minutos en esa respiración, ¿no? Y después, al contener ahí su respiración, traten de sentir los latidos o los movimientos de su corazón, ¿no? Ahí durante 1 minuto también. Y después, en el mismo ejercicio de tomar aire y contenerlo, ¿no? Mientras tenemos el aire ahí en los pulmones, tratar de recorrer nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ahí el cuerpo hace pues ciertos movimientos, ¿no? Y eso lo vamos a percibir.
Ya ahí ya estaremos ya prácticamente listos para ponernos a leer. O podemos empezar a contar, decimos, primero visualizamos el número 1, por ejemplo, y lo vamos diciendo, ¿no? 1, 1, 1 en el interior sin decir fuerte, ¿no? 1, 1, 1, ¿no? Lo vemos ahí, ¿no? Y después lo desaparecemos y ponemos el 2, ¿no? Y repetimos así 2, 2, 2, después el 3, y repetimos 3, 3, 3, y van a ver cómo ahí la concentración es mucho mejor, ¿no? Dígame, de estas 11 puntos para poder leer bien y entender bien, ¿cuál les parece la más acertada, la más fácil de hacer? ¿Y cuál es la más difícil, por ejemplo? A ver, ¿quién habla? Erika Centeno. Rocío Pilar. A ver. Rocío de Pilar. Buenas noches, profesor, compañeras. Buenas noches. Profesor, disculpa, no puedo activar mi cámara porque el internet aquí en la selva está bien pésimo. Ya, está bien. Voy a responder lo que me ha quedado de la clase pasada que estabas diciendo para practicar la lectura y concentrarnos, subirnos a un carro entre medio de las bullas, el claxon, las músicas, los ruidos de los demás carros y ponernos a leer en silencio o en voz alta, pero lo importante es concentrarnos. O sea, eso para mí me quedó algo novedoso y un poco difícil de hacerlo, profesor. Eso es todo. Gracias. Ya, está bien. A ver, Naider. Aló. Aló, Naider, buenas noches. Sí, creo. Buenas noches, profesor. Bueno, quería contar yo también sobre cómo comprender nosotros, ¿no? Una lectura. Yo creo que, bueno, lo que yo hago es que cuando yo realizo una lectura, me concentro y me imagino, ¿no? O sea, todo lo que estoy leyendo, me imagino lo que sucede, ¿no? Es como que en mi cerebro estaría imaginándome la historia, ¿no? Y así de esa manera creo yo entiendo la lectura. ¿Sí? Y otro sería leerlo párrafo por párrafo. Ya. Esa manera sería, profesor. Pero cuando, a ver, para ponerse adentro del autor, conversar con él, para saber si está haciendo inferencia, cómo está escribiendo, las cosas que vemos en la lectura que hemos visto ahorita, ¿no? Y que eso nos llevaría pues a hacer una lectura más, más concienzuda y poder sacar unas conclusiones, porque ahorita van a hacer un ejercicio todavía, ¿no? A ver, dígame. Lo que yo le voy a decir es que sí, léanlo bien, las 11, estas reglas, normas, lista de cosas que ustedes deben de hacer para comprender bien lo que leen, ¿ya? Porque de otra manera, la lectura no se va a poder dar, no se va a poder dar. Entonces, ustedes al hacer eso y tener presente las 11 reglas, ¿no? Le va a ser más fácil cuando vayan a leer, ¿ya?
Y van a ver que de esa manera, ¿no? Van a comprender mucho. Por ejemplo, tienen que subrayar las palabras, los pensamientos principales, por ejemplo, los secundarios y los comentarios, las opiniones. Tienen que saber cuáles son cada parte de lo que está escribiendo y si es posible, hagan unas mapas conceptuales, unos mapas didácticos que les van a ayudar a ustedes para completar lo que están escribiendo. Dime, Evelyn, Rosanita. Ahora sí. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañeras. Es muy interesante el tema acerca de la lectura, ¿no? Cómo se puede aprender, ¿no? A mi manera de aprender, lo mío es como ahorita en su momento mencionó, ¿no? El subrayado y después pasarlo a un organizador visual. Sí. Así, ¿no? Ya tú tienes un tema, un determinado tema y de acuerdo a los subtítulos o a los subtemas que ya tiene, no vas poniendo, ¿no? Si puede ser un mapa conceptual o tal vez un esquema de llaves o araña, múltiples formas de Sí. aprender. Y ese buen método para que ustedes preparen sus temas para sus exámenes, por ejemplo. Solamente eso leen lo que han sacado de conclusión y lo hacen, lo tienen presente eso y con eso dan su examen y lo van a hacer bien, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer ya la lectura de lo que ustedes van a hacer, ¿ya? A ver, una voluntaria para que lea la primera parte, esto de acá nomás. ¿Ah? Una voluntaria. Ya, ahí hay 2, 3, 4, ya. A ver, todas van a leer, ¿ya? A ver, dilo ahora primero. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Dice, lomo de buey, pesado, cargador, sistemático, libro espeso, de joven, te ignoré, me vistió la suficiencia y me creí repleto. Y honrodo, ¿ve? Honrodo, dije. Orondo. Orondo como un melancólico sapo. Dictámenes recibido las palabras. No tanto, a ver, profe, quiero bajar la mano. Espérame, baja la mano. No, quiere bajarse mi mano. Ya, dictamene. Ese fue. Recibo las palabras directamente del Sinaí, bramante. Reduciré las formas de la alquimia. Soy mago. El gran mago callaba. Ahí no más. A ver, otra para que lea la otra parte. Hilda. Profesor, buenas noches. Buenas noches. El gran mago callaba. El diccionario, viejo y pesado, con su chaquetón de pellejo gastado, se quedó silencioso sin mostrar sus probetas. Pero un día, después de haberlo usado y desusado, después de declararlo inútil y anacrónico camello. Ya. A ver, otra.
Mary, a ver. ¿Listo? Ya, profesor. Ya. A ver, dice, cuando por largos meses sin protesta me sirvió el de sillón y de almohada, se reveló plantándose en mi puerta, creció, movió sus hojas y sus nidos, movió la elevación de su follaje, árbol, era, natural, generoso, manzano, manzanar o manzanero, y las palabras brillan en su copa inagotable, opacas y sonoras, fecundas en la fronda del lenguaje, cargadas de verdad y sonido. Muy bien. Otra. ¿Ya? Apartó una sola de sus páginas, caporal, capuchón, qué maravilla, pronunciar esas sílabas con aire más abajo, cápsula, hueca, esperando aceite, ambrosía, y junto a ellas, captura, capucete, capuchina, caprario, cactatorio, palabras que se deslizan como suave uvas, o que a la luz estallan como gérmenes ciegos que esperaron en la bodega del vocabulario y viven otra vez y dan la vida una vez más, el corazón las quema. ¿Ya? Otra. Buenas noches, ¿me escucha, profesor? ¿Sí? Diccionario, no eres tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mausoleo, sino preservación, fuego escondido, plantación de ruiz, perpetuidad viviente de la esencia. Granero del idioma es hermoso, recoger en tus filas la palabra. De estirpe la severa y olvidada sentencia, hija España, endurecida como reja de arado, fija en su límite de anticuada herramienta preservada. ¿Ya? Otra. Con su hermosura exacta y su dureza de medalla y de otra palabra que allí vimos perdida entre renglones que de pronto se hizo sabrosa y lisa en nuestra boca como una almendra o tierna como el higo. Diccionario, una mano de tus 1000 esmeraldas, una sola gota de tus vertientes virginales. Uy, me cambió, profesor. Ahí está, de tus vertientes virginales, un grano de tu magnánimo graneros en el momento justo. Ya, otra. Buenas noches, profesor. Buenas noches. A mis labios conduce, al hilo de mi pluma, a mi tintero, de tu espesa y sonora profundidad de la selva. Dame, cuando lo necesité, un solo trino, el lujo de una abeja, un fragmento caído de tu antigua madera perfumada por una eternidad de jazmineros, una sílaba, un temblor, un sonido, una semilla de tierra, soy y con palabra canto. Pablo Neruda, esta es una oda al diccionario, ¿ya? Y acá les he hecho 9 preguntas para ver cómo han comprendido este poema. Pero yo quiero que lo lean otra vez completito, ¿ya? Les doy ahí unos 5 minutos para que lo lean, todo el poema, cada una, porque después vienen esto de acá, las preguntas, ¿ya?
que están acá para ustedes. ¿Ya? Son 9 preguntas. Ahí están 9 preguntas que están ahí. ¿Ya? Pero vamos a ver cómo han comprendido lo que dice acá. ¿Ya? Listo. Ahí tienen a Pablo Neruda, el autor de esta obra Diccionario, una bonita obra de él, y que nos va a servir para interpretar al autor. Ya vamos a saber cómo es. Acá hay 2 tipos de preguntas, hay tipo directas, hay preguntas que hacen conjeturas también, inferencias, ¿no? Vamos a ver. Selecciona las respuestas correctas de acuerdo con la lectura del poema. El poema confiesa que cuando era joven, respecto al diccionario, los gustaba con frecuencia
no le hacía el menor caso, lo había hecho encuadernar o le parecía un libro ejemplar. ¿Cuál es la respuesta? ¿Lo consultaba con frecuencia? No. ¿No le hacía el menor caso? ¿Lo había hecho encuadernar o le pareció un libro ejemplar? ¿Ninguna es? Mira. Lo ignoré. O sea, ¿cuál es entonces? La B, la B. Bien, es la B. Ahora, el poeta compara la encuadernación del diccionario con la de un libro muy grueso, las palabras del Sinaí, el chaquetón del pellejo o unas probetas usadas. ¿Ah? El Sinaí. Claro. Ahora, el diccionario había sido utilizado por el poeta como cojín, libre consulta, camello, pellejo gastado. A, B, B, A, B. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Como cojín? Libre consulta, camello, pellejo gastado. Pellejo gastado. B. C.
¿No es cierto? Es la C, como pellejo gastado. Por eso digo, tienen que ver bien. Ahora dice, el poeta compara el diccionario con una copa, unos nidos, su puerta o un árbol. C de la letra D era el 3. Árbol. ¿No? Árbol. Árbol. Puerta. Dime. Profesor, buenas noches. ¿Podría poner las preguntas? Tengo una confusión con respecto a la pregunta 2, si no me equivoco. Las preguntas, por favor. Y ahí que... En la 3, ajá, ahí. Y en la 2 también. La 2 primero, por favor, la 2. Ya. Ahí, a ver, déjeme ver un ratito. Ya, la número 2 vendría a ser la C, ¿verdad? La C, la respuesta. ¿No es cierto? Sí. Ya. En la número 3, por favor. Ya, acá usted dijo que era la D. ¿Por qué la D? Hasta donde yo he leído, en esa parte, lo he leído 2 veces, dice, me sirvió de sillón y de almohada. ¿En qué parte dice, o sea, hace una comparación con un pellejo? Porque dice, había sido utilizado por el poeta como, yo dije cojín, ¿no? Pero ¿en qué parte dice eso? Acá, cuando por largos meses sin protesta me sirvió de sillón y de almohada. Acá. A ver, mira. Ahí está.
A ver, ya. Pero acá, profesor, en esa parte que usted señala, dice, el diccionario viejo y pesado con su chaquetón de pellejo gastado. Chaquetón se refiere a la cubierta, o sea, La cubierta, sí, a la sí, encuadernación sí. no se refiere a lo que le sirvió, es lo que yo entiendo de la oda. Por lo tanto, la respuesta es cojín, no es pellejo gastado en la número 3. Si usted se fija, se va a dar cuenta que es así. Porque esto que usted señala ahorita, el diccionario viejo y pesado con su chaquetón de pellejo gastado, chaquetón, porque está todo en metáfora, Es la ¿verdad? cubierta, sí, sí, Claro, sí, se sí. refiere a la cubierta, o sea, a la encuadernación. Un día después de haber Entonces, usado ese estado después. entonces, si vamos a la número 3, o sea, ¿cómo lo utilizaba? Y él dice, pues, me sirvió de sillón y de almohada. Algo similar a una almohada es un cojín, ¿no? En la número 3. Y la siguiente ya sería árbol, porque dice acá, movió sus hojas y sus nidos, movió la elevación de su Y follaje. es otro Árbol ya, es era otro. natural, generoso, manzano, manzanar. Entonces, no sé por qué en las anteriores dijo otra respuesta, ¿no? Sí, ¿no? Claro, profesor. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Ya. La 4. La 4. El poeta compara el diccionario con. ¿Cómo es la pregunta? La pregunta del, a ver, el poeta compara la encuadernación del diccionario con. Chaquetón de pellejo es. Es chaquetón de pellejo, ¿no es cierto? Ya. Este es el 3, ¿no? A ver. El diccionario había sido utilizado por el poeta como. El diccionario había sido utilizado por el poeta como. Entonces es camello. Sí, ¿no es cierto? A ver. ¿A cuál se refiere, profesor, que es camello? ¿A cuál? ¿A qué número? De pregunta.
a la pregunta, el diccionario había sido, no, el poeta, a ver, el diccionario había sido utilizado por el poeta como, Ya, él dice, en esa parte dice, me sirvió, ajá, ¿ok? Acá dice, después de declararlo. Porque si uno va, ¿Aló? a las, digamos, al hecho de los sinónimos, ¿no? Que nos ayudan en la Ujú. comprensión. Entonces ahí yo hago yo asocio almohada con cojín. El diccionario había sido utilizado por el poeta como, el diccionario había sido utilizado por el poeta como, esa es la pregunta, ¿no? La 3. Ujú. ¿Puede Ya. pasar la siguiente diapositiva, profesor? La siguiente para leer lo que sigue, por favor. Ya. Ahí está. ¿No? Porque hasta donde estoy viendo las preguntas están como en orden correlativo, ¿no? No. Entonces, a mí me parece así, porque ya la siguiente, si no me equivoco, es pregunta con qué lo compara, creo, no recuerdo la pregunta y bueno, creo que la mayoría coincidimos con árbol. Ujú, ujú, eso sí. Ya. A ver, Betsy. Profesor, en la Dime. anterior pregunta, de mi parecer, mi opinión de la comparación del follaje es cuando está comparando el poeta, está comparando el diccionario, y entonces compara que se ha gastado con el tiempo. Es una comparación que se ha gastado. Yo sostengo de esa manera. Yo sostengo en la otra pregunta que la otra compañera dice que no es. Yo sí sostengo de esa manera. Yo lo percibo de esa manera. En el otro, del camello, igualito. En la otra pregunta, igual. Y ahí dice, ¿no? Que está comparando que está ahí también mi pregunta, de mi punto de vista, es camello. Sí, pues. Sí, esa te está ya con pautas más concretas, te está diciendo, ¿no? La diferencia, lo que compara, no compara, qué es, ¿no? Yo lo veo de mi punto de vista, eso, profesor. Gracias. Ya, gracias. Ese es mi punto de vista. Ya. Esa que sí es fácil, esta de acá. A ver. Se desprende que el poeta abre el diccionario por la letra. Profesor, yo no levanté la mano. Ya. Pero si me pone la última parte del texto, bueno, puedo ahí intentar, pero... A ver. Sí, porque no tengo la última parte del texto, como... Para que veas la letra. Claro, para ver qué dice el texto, porque uno no tiene el texto. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Ya. A ver, él dice acá. Ya, vamos a intentar. Ya. ¿Sí? Ajá. Claro. Ya. Claro, entonces ahí el texto, a ver, ¿dónde está? Ahí está. La M, ¿no es cierto? Porque es la palabra y sus derivados, ¿no? Todo lo que encuentran, ¿no?
Sí, toda la palabra, porque en otro momento, por ejemplo, habla de, a ver, esto es lo primero que abre el diccionario, pues, ¿no? Porque acá se ve eso, ¿ya? Y acá la C, capuchón, capuchino, ¿ya? Captura, ¿ya? Y a ver, porque acá no, dice, manzanar, manzano, manzanero. Sí, las palabras vienen con página agotable, opacas, sonoras, fecundas, ¿no? Eso es, ya, eso sí es, ¿no? Ya, después usa la C y también creo que utiliza otras palabras más. Pero la M es la que utiliza, ¿no? Ajá, la La M primera es la que que, abre, digamos. sí, ¿Ya? la M es la que utiliza, ¿ya? ¿Ya? Y dice, ahora sí, ¿ya? Es incompatible con el texto sostener que el diccionario es. Es incompatible, ¿ya? No me rayes. ¿Quién rayó? No me rayes, por favor. Borra eso, ¿ya? A ver. Es incompatible con el texto sostener que el diccionario es. Acá está, en esta de acá. Profesor, Dime. es las plantaciones de rubí, la sé. No, es incompatible decir, ¿ah? ¿Ya? La pregunta está por el otro lado. No está literal. Ay. ¿Ya? Ahí se confunde, la pregunta no es literal. Profesor, buenas noches. Buenas noches, dime. Sepulcro. ¿Sepulcro? ¿Un sepulcro sagrado?
Como Claro, le ¿no es entendí que la cierto? No es, respuesta va al revés, lo contrario, entonces sepulcro sagrado, yo también digo eso. ¿verdad? Yo Porque también, empieza, no es una tumba, no es, sepulcro, claro, sí. ¿verdad? Chévere, ok, profe. ¿Están todos de acuerdo? A ver. Ya. Betsy, Profesor, buenas noches. Viviente de buenas la noches. esencia. ¿Cómo? Viviente de la esencia. Sí. De las sentencias, una colección de sentencias, dices. Quiero ver las preguntas, profesor. Por Ah, quiere ver favor. las preguntas. Sí. Ya. ¿Esta? Ya, a ver. A ver, a ver, a ver. Sería la... no, porque acá dice, es incompatible, ¿no es cierto? O sea, que no Sí. tiene nada que ver con el texto, ¿es algo así? No, con el texto que tenga que ver, no Ya. tiene... No, pero Ya lo por que ejemplo, sucede. de utilidad personal, no es compatible, ¿no es cierto? O sea, no podría ser. Ajá, claro, ¿Ya? un ratito, déjame ver. Una plantación de rubíes está diciéndolo. Una Ajá, colección de sentencias no es. claro, porque dice, no eres un sepulcro sagrado, ¿no es cierto? Sí. Dice así. Ni una plantación de rubíes y menciona algo más por ahí, ¿no? O sea, tampoco podría ser la C, la D, la C tampoco. Entonces la D, una colección de sentencias, no es. Ujú. No, A ver, a ver. no cuadra con las... Ujú. Es incompatible, dice, es incompatible con el texto. Sostener Claro, que el con el texto, ¿no? diccionario, ajá, sostener que el diccionario es... Una colección de sentencias. Ujú. Claro, yo diría la D, diría, no sé si ustedes... Sí. Porque no está no está ninguna palabra de las que figuran ahí. Es la D, una colección de sentencias. Profesor, disculpe, Sí, estas son las lecturas que generalmente ponen en los exámenes de admisión, ¿no, profesor? sí, Las que tienen sí, más dificultad, ¿no? sí, Porque te sí. confunden. Yo sí estaba confundida, soy honesta. Por eso he tenido que, Claro. le decía que me ponga nuevamente para poder ver las preguntas. Más Ya. que todo. Ahora, al poeta le parece hermoso recoger la palabra de estirpe, que España esté endurecida, la reja del arado del campo o la dureza de las medallas. Esta es, ¿no es cierto?
Ya. A ver. Ya se acabó la hora. Ya falta ya segundos nada más para decir chao. A ver, les dejo esto y me lo mandan al correo. ¿Ya? Me lo mandan al correo. A ver cómo les va. Y para que todos participen. ¿Ya? Ya para que no se queden así con las ganas. Ya, a ver. Ahí está, ¿no? El poeta pide el diccionario. Y la otra es... ya. Poeta es símil, nos proporciona el diccionario con... El poeta hace símil del placer del aprendizaje que nos proporciona el diccionario con la almendra sabrosa, el cuerpo de mi hermano, la profundidad del hígado, la experiencia significativa, ¿ya? Ahí ustedes ven lo que viene, ¿ya? Sí, hacen las preguntas y las mandan al correo. ¿Estamos bien? Listo. Ya, chicas, nos vemos entonces la próxima semana. Hoy día ha estado, la clase ha estado... Lo sube a la plataforma, no. Esto de acá, ya creo que está en la plataforma. ¿Ya? Pero de todas maneras voy a revisar si la he mandado, ¿ya? Para que ustedes lo tengan en la plataforma. ¿Ya? Si no, después se lo mando a su correo. Chao, nos vemos la próxima semana.